En estos tiempos de enfermedad y muerte que nos ha tocado vivir, donde la mentira, la manipulación y la censura están cada vez más presentes, poco espacio queda para la opinión. Internet se ha convertido en un nido de víboras, donde cualquier comentario es criticado si no se piensa igual. A pesar de todo, en los artículos de opinión hablaremos de todo, dando nuestra opinión sincera. Pensamos que el mundo necesita esa libertad de expresión individual y no dejarse llevar por corrientes populares que nos limiten el pensamiento. La libertad de expresión está más en entredicho que nunca, con un misterio de la verdad en España, que corta las alas a aquellos que quieren revelar ciertas informaciones ocultas. Incluso hay una corriente, cada vez mayor, de teorías de conspiración. Desde luego, puede que solo se trate de pura fantasía, pero el misterio que envuelve todo, al menos nos hace entender que hay algo más detrás. Muy buenas a todos, yo soy Angelus de artículodeopinion.net y os presento a José, que estoy aquí con él. Muchas gracias. Queremos dar nuestra opinión sobre el COVID y otras cuestiones que van de acuerdo con esta opinión. Sí, así es. Opiniones. Así es. Vamos a hablar primero del coronavirus, que es un virus que nació en China, en Wuhan. Al principio todo el mundo lo veía como algo muy lejano, o sea, como que nunca iba a llegar aquí a Europa y entonces, a pesar de que en Wuhan la verdad es que lo están pasando bastante mal porque en esa ciudad había gente que, o sea, estaba como el hospital colapsado, la gente incluso, he visto vídeos donde gritaban de terror por el virus y se daban ánimos, o sea, eso era como el fin del mundo que había llegado allí a Wuhan y nosotros lo veíamos como mucho, muy distante, como que no pasaba nada, ¿no? ¿Qué te parece a ti, José? Ángel, yo creo que nos estaban dando unas pistas muy claras sobre lo que nos iba a acontecer. Sí. Sin embargo, no nos terminamos de creer lo que de verdad nos venía, sí, cuando en realidad algo que nos iba a tocar en nuestra vida. Sí, sí. Y totalmente. Era un aviso muy impactante, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de China, de un régimen comunista que como igual que pasó en Chernóbil, pues aplicaron la ley del silencio, a los médicos que querían hablar del tema los censuraron, incluso no se sabe si realmente mataron a alguno, porque había uno que murió de COVID y hay como misterio por ese tema. Nosotros estamos en España, pero en Europa y el resto del mundo pues lo veíamos como algo muy lejano, diciendo todo el mundo están ahí con trajes EPIs, con mascarilla, con sus gafas, con su tal, y no lo veíamos como tan peligroso como en realidad llegó a ser, ¿no? Sí, claro, nuestros mismos médicos, cualquier médico al que le preguntaras, incluso tu médico de cabecera o un médico privado, te decían que eso era una gripe, era un virus ahí lejano, un tal que no nos iba a tocar en nada, que no íbamos a necesitar mascarillas, no íbamos a necesitar nada, y nos ha llevado, sin embargo, a lo que estamos ahora. Sí. Que es un sistema económico totalmente destruido, un sistema social totalmente destrozado y todo. La verdad es que ahora, viendo las cosas en perspectiva, pues da miedo y tenemos que haber hecho mucho más de lo que hicimos, pero en aquel momento todos los medios de comunicación estaban como diciendo tranquilo, no pasa nada, y entonces lo que la población llevó a que no hiciéramos nada por evitar que nos llegara esta ola. Y de hecho la ola llegó primero en Italia y de un infectado salieron 200 o cientos de contagiados y estamos ahí en el país vecino y nosotros seguíamos igual en la misma actitud. Sí, como si nada. Sí. Nosotros fuimos a partidos de fútbol a Italia, eso nos trajo el virus a España también. Nos creíamos que eso no era nada. ¿Por qué? Porque nos seguían diciendo tanto los medios de comunicación como nuestros mismos médicos y nuestro mismo sistema sanitario, nos seguía negando el tema, como dándole largas, como diciendo, no, esto no es nada, tal. No. Esto era en realidad un golpe de realidad que nos teníamos que haber tomado muy en cuenta. Había gente que se lo tomaba en cuenta, como Iker Jiménez o como otras personas que, sin ser tan incrédulas con el tema, se lo tomaban mucho más en serio. La mayoría de la población no nos lo tomábamos en serio. Pensábamos que eso, una simple gripe, un pequeño virus de tantos que han salido. Porque la historia de la humanidad se basa en la cantidad de virus que han salido. De pandemias, porque no es la primera pandemia que ha habido en la historia. Ha habido muchísimas pandemias. Sí. Y la mayoría no han sabido tratarse, aunque hemos ido evolucionando la sociedad.
parece que poco a poco, la sociedad va consiguiendo saber por dónde. Pero como nos siguen negando la realidad muchas veces, ahí nos tienen, ¿verdad, Ángel? ¿Tú qué piensas? Exactamente, o sea, los primeros meses del 2020 nos decían que las mascarillas no eran necesarias para combatir el coronavirus, luego se descubrió que sí, el problema era que no había suficiente mascarilla, con lo cual la persona que hubiera guardado mascarillas en su casa no se las ponía porque pensaba que no eran eficaces, cuando en realidad sí que lo eran. O sea, es que ha sido todo un cúmulo como de mentiras, de manipulación, de todo. O sea, que realmente los ciudadanos no sabemos ni por dónde tirar de esta historia, porque como desde la máxima autoridad, que es el gobierno español, cada vez nos dicen una cosa, pues al final dices, ¿y qué hacemos para protegernos? Si no sabemos, no tenemos las herramientas ni la información necesaria para protegernos en la primera ola, cuando estuvimos confinados. Pues eso, hubo saturación de hospitales, y entonces cuando llegó aquí a España, de pronto nos dijeron encerrarnos, y entonces era todo como ya un caos. O sea, ya el momento que pasamos de hacer una manifestación en Madrid donde fueron miles de personas y se ve que se contagiaron un montón de personas, a quedarnos encerrados a la semana siguiente, y la verdad es que nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces gran parte de la pandemia, de las muertes y del caos que ha provocado, es porque los que nos han dirigido no nos han dado la información correcta. Exactamente, no han sabido dirigirnos en una dirección determinada que nos llevara a un buen trato con la enfermedad, a un buen trato con cómo funciona la sociedad en torno a una pandemia o en torno a unos problemas tanto económicos como sociales, como de todo tipo, sí, a lo que nos ha llevado esta pandemia. Sí. Claro, nos han mentido, nos han manipulado, nos han llevado hacia algo que se podía haber evitado perfectamente, o por lo menos ya no solo evitado totalmente, porque es imposible evitar una pandemia mundial, sino por lo menos regirnos hacia unas formas determinadas de poder llevar un problema muy gordo como es el de esta pandemia. Sí. De hecho, mucho antes de que pasara lo de la manifestación, realmente se sabía lo que estaba pasando. Teníamos información de China, teníamos información de Italia, habían expertos como Iker Jiménez, como has dicho tú anteriormente, que yo lo he estado siguiendo mucho, y decía que de esto de broma nada, que esto ni constipado ni leche, esto era una cosa muy grave y que había que protegerse, y que esto iba a afectar a nivel mundial, y realmente no se tomaron las pautas. Incluso la Organización Mundial de la Salud avisó al gobierno de que esto era pandemia. O sea, no digo a decir que era pandemia, porque la pandemia se declaró unos días después de la manifestación, pero ya se decía que se transmitía, pues, que había que protegerse de ello, y que no había que hacer manifestaciones, o sea, ni gente junta. Y ya no es que ese día se hiciera la manifestación, es que al mismo tiempo pues hubieron partidos de fútbol, hubieron mítines, hubieron muchas cosas. Entonces, al no parar la manifestación y no parar el país unos días antes, pues nos ahorramos un montón de muertes que seguramente son muchas más de las que están declarando. Justamente, y yo creo que un mes y medio antes, 2 meses antes, yo mismo observé que todo esto se podía haber parado mucho antes. Sí. Sin embargo, las autoridades, tanto políticas como sanitarias, como de otros tipos, porque todas las autoridades han fallado, es que todas, sí, ni una sola ha conseguido llevar adelante esto como debería de haberlo llevado. Ni las medidas políticas, ni siquiera los medios de comunicación de ningún tipo han sabido ni informarnos de ello, ni llevarnos hacia una dirección buena, determinada. Claro. Ni han sabido llevar el sistema económico, ni han sabido llevar el sistema social, ni han sabido llevar nada, ni informarnos adecuadamente a la población, sí, de lo que de verdad deberíamos de haber hecho. ¿Tú qué piensas? Sí, además es que la desescalada que hubo en España fue como un atropello. O sea, estábamos todos encerrados, y de pronto empezó a decir el gobierno que habíamos vencido al virus, y nos lanzó hacia una desescalada, hacia ya podéis juntaros, en verano ya
O sea, ya no, como que ya no existía el virus y el virus seguía muy presente. Lo que pasa es que en verano, por el alto calor, pues baja la incidencia. Pero lo que hicieron en el gobierno, en vez de informarnos bien, lo que hicieron es decir, como nos hace falta dinero, nos hace falta hacer caja, porque después de haber estado confinados necesitamos recaudar más dinero, pues salir a gastar. Y nos animó a irnos de vacaciones, nos animó pues a irnos a comer, sí, a todo, nos animó a hacer una vida normal cuando no teníamos que seguir haciendo una vida normal. O sea, y entonces lo que ha hecho es que por no hacer las medidas adecuadas, pues hemos acabado otra vez en una segunda ola peor y una tercera ola peor, pero que estamos hablando de que no hacía falta volver a confinarnos. Lo que hace falta es tener unas medidas adecuadas, como por ejemplo en los colegios, en vez de coger y todo el mundo al colegio y ya está, pues que le pongan filtros EPA o le pongas ozono o abran la ventana científicamente el tiempo que sea necesario. Si tiene que estar todo el día la ventana abierta, pues todo el día la ventana abierta, los chiquillos con una buena bufanda y un buen abrigo y ya está, pero que no se contagie. Pero lo que nos están impulsando es a volver al caos de las infecciones, de los problemas que provoca el COVID y finalmente otra vez a la crisis económica, porque si esto se soluciona de raíz, como ha pasado en otros países como China, que por cierto, es que en China todo el mundo dice que son los culpables del virus. Yo todavía no lo tengo claro, pero es que lo que está claro es que si no hay infecciones en China es porque hacen unas medidas muy extremas, de decir que hay a lo mejor 5 contagiados y te hacen 1 millón de test PCR. Entonces ahí hay mucha diferencia, porque aquí en España, hasta que no tenemos millones de contagiados, no empiezan a hacer millones de PCR. Y allí en China y en otros países asiáticos, pues han hecho PCRs enseguida y han confinado a la población enseguida o no sé, han hecho muchas medidas mucho más extremas que en España, y ya no se trata de hacer medidas extremas, se trata de hacer medidas que los científicos avalen y que valgan para el virus. Por ejemplo, hay países como Corea que simplemente con poner a la población una aplicación en el móvil de detección del COVID es suficiente, porque de un infectado te sacan, 40 posibles contagios y ponen a los 40 con posibles contagios en cuarentena y el virus no se propaga. Pero claro, si aquí en España están diciendo que no pueden hacer esas cosas por el tema de que estamos en una democracia, y sin embargo nos confinan, nos ponen toque de queda, hacen lo que le da la gana con el gobierno, con las normas que tiene de la Constitución, que se las salten y hacen lo que quieren, claro, se les salta la tolera el tema de la Constitución, las normas que pueden poner a la población, y luego sin embargo no son capaces de decir es obligatorio poner una aplicación para detectar el COVID en todos los móviles del país. ¿Me entiendes? Es que es una cosa que es absurda. O sea, pueden confinarnos, pero no pueden obligarnos a utilizar una aplicación. Pues yo creo que poner una aplicación es mucho menos restrictivo y más agresivo que confinarnos, y sin embargo confinarnos sí que pueden, ¿no? También escuchar muchas veces a los expertos en virología y en enfermedades infecciosas. Nuestro gobierno jamás en la vida los ha tenido en cuenta, cuando son los que de verdad saben, los que de verdad han estudiado y los que de verdad debería de hacérseles caso. Sí. Al revés, nuestro gobierno nos han mentido diciendo que tenían un comité de expertos, sí, cuando no es verdad. Jamás. O sea, nos lo pueden decir todas las veces que quieran, no tienen ningún comité de expertos ni nada. Están haciendo todo desde que empezó el virus hasta que termine el virus, lo están haciendo todo a base de día a día. Ha estado improvisando, tanto desde el principio como nos llevarán hasta el final de la pandemia. ¿Tú qué piensas por el estilo, Ángel? Pues yo pienso que o sea, puede ser que sean realmente un gobierno incompetente, ¿no? Que hace las cosas sobre la marcha y que lo único que les preocupa es los votos. O sea, porque ahora mismo pues hay unas elecciones en Cataluña, entonces ponen por encima los votos de Cataluña y que realmente la salud de la gente, que van a mandar a votar hasta los que están infectados, y eso va a provocar pues una infección masiva. Pero también hay otro punto que podríamos abordar, que sería ¿realmente es solo eso? ¿O puede ser que esté detrás financiando a la sombra por la élite, como que serían pues las personas más ricas del mundo, como puede ser Bill Gates, Soros, los Rockefeller y toda esta gente que digamos que están como metidos en pandemia, ¿no? Como hay como muchas conspiraciones que se hablan sobre ello,
y lo que se trata es que esta gente, en realidad, su fin máximo es manipularnos. Manipular la sociedad. Sí, manipularnos y llegarnos a como una especie de la esclavitud mundial, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, desde un principio, desde que oí lo del virus y aún no era nada de lo que tenemos ahora, solo lo estaba oyendo y ya pensaba yo que ese no era un virus que había nacido de por sí, como nos están mintiendo, y nos siguen mintiendo, y nos mentirán hasta que a lo mejor desaparezca el virus, en que ha nacido ese virus de un animal que lo tenía, ya pasa al ser humano, por comérselo y tal. No me lo creo, ni me lo creeré jamás en la vida. Yo creo que ese virus ha sido creado especialmente en laboratorio. Es un virus diseñado. Lo pienses como lo pienses, te lleva a eso. Porque un virus que está diseñado específicamente para matar a unas personas con una edad determinada, que encima en nuestra sociedad actual estorban. Por mucho que queramos decir que sí, que no, las personas mayores que están cobrando del Estado, tanto del español como de cualquier otro estado del mundo, están cobrando una jubilación, están llevándose unos servicios gratuitos del Estado por su edad, y tienen todo el derecho a ello, porque lo han cotizado durante su vida laboral. Pero ahora se lo quieren negar matándolos. Así, esa es mi opinión. Yo pienso eso. Lo pienso desde que oí la primera vez de este virus. Lo pienso ahora y lo pensaré siempre. ¿Tú qué piensas por el estilo, Ángel? Pues eso del sistema de pensiones es algo que debería replantearse y debería arreglarse, porque no es sostenible a largo plazo. O sea, ahora mismo 1 año, 2 años, 3 años se puede mantener, pero a la larga eso es inviable porque gasta mucho dinero del Estado y que al final no se va a poder soportar ese gasto. De hecho, eso es un debate que está sobre la mesa, porque también durante esta pandemia también se ha destapado el tema de gente que se ha ido al extranjero porque tienen unos impuestos muy altos y entonces los critican por irse, pero realmente están en su derecho porque se van a sitios donde siguen cotizando, pero cotizan a un menor precio, el tema de los youtubers. Y entonces esa gente está denunciando que realmente el Estado tiene unos gastos muy grandes, entonces es inviable que 1/3 de la población sostenga a 2 partes de la población por los impuestos. Es que esto ningún sistema de democracia lo puede aguantar, y al final esto va a estallar. O sea, porque es que estamos hablando de que la gente que trabaja está dando de comer a la gente que no trabaja, y esto no se puede. Entonces, entre la gente que no trabaja, una parte de ellos son los pensionistas o la gente que cobra pagas. Ahora mismo está el salario mínimo interprofesional en España, y hay otras pagas que es que al final, es decir, ¿de dónde va a sacar el Estado tanto dinero? De la gente que trabaja, y los que trabajan los explotan tanto y les sacan tanto dinero que se van al extranjero. Si es que es de lógica. Y al final en España pues se va a quedar un país empobrecido, porque encima el tema de la pandemia pues agrava mucho más esto. Pero lo que estamos aquí hablando es esto que nosotros vemos, que es algo de lógica, lo debería ver cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, y los políticos no lo ven. O sea, yo creo que o sea, no puede ser que un político que ya tiene estudios, que tiene una formación, que sabe lo que está haciendo, lo haga y ya está, y que piense que está bien hecho. No, yo creo que tiene que haber algo detrás, como que las élites lo están pagando para que acabe... Para quitarse del medio a gente que no conviene. Bueno, eso sería en caso de la pandemia, pero estamos hablando de que los que trabajan son los que están pagando a los que no trabajan. Entonces, este sistema es inviable, y menos con la pandemia. La pandemia lo que hace es agravar esta situación, porque gente la que trabaja mal, la gente que está en su casa, que está parada, ni siquiera sale a buscar trabajo por el tema de la pandemia. Entonces esto se pone aún peor, y al final va a llegar el momento que esto explota. Entonces gente que sabe en la política realmente lo está haciendo por convicción, porque crea que es la mejor forma de llevar a España, o hay unos intereses detrás, como puede ser el Soros, el Bill Gates y toda esta gente, que le está diciendo que haga esto para que el sistema quiebre y se busque un nuevo régimen mundial, un reseteo económico. También se habla mucho de reseteo económico, porque como que quieren hacer quebrar todo el sistema económico.
Para ellos llevarse el poder. Sí, para luego, en el nuevo sistema económico, ellos controlar a todo el mundo, porque tú piensas que una familia o una persona que debe dinero está realmente esclavizada ante la persona que le debe dinero. Entonces, si ese dinero que lo debe se lo debe al Estado, está esclavizado ante el Estado. Y entonces a veces se busque esa dependencia del Estado de todas las personas para hacer ese nuevo régimen mundial. Sí, además ese régimen nos llevando a él, pues llevamos más de 50 años rigiéndose los gobiernos a base del deber, porque antes no tenían su poder en lo que debían, porque ahora todo el poder de los gobiernos se basa en la deuda externa y la deuda que le deben a ellos. Sí. Eso no estaba hace 50 años. Antes había un tesoro que había de cada gobierno, un tesoro real, que es lo que regía la moneda del país, y ahora no es eso. Lo que rige la moneda del país, que además en Europa es una moneda común, en Europa o en Estados Unidos, que es el dólar, en Europa es el euro, son monedas comunes, porque además a los que se basan en la deuda, lo que les conviene es eso, que los países deban. Claro, la gente que tiene mucho poder, mucho dinero, como tú has dicho, como Billy Gates y como otros por el estilo, esa gente lo que más tiene es que los demás les deben a ellos dinero. Al deberles dinero es donde tienen el poder, donde pueden decirles, pues tú haz ahora las cosas así, tú haz las cosas así. A un juez, por mucho que diga, un juez es supremo, un juez tal, un juez se deriva a la gente que tenga dinero y que le diga, tú tienes que hacer así o así, por mucho que tú no tengas la justicia en tu mano. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar estas facilidades, porque tú vas a ser más rico si te hago esto, o porque este debe o porque el otro debe, y como deben me van a hacer más caso a mí que a ti, por mucho que tú tengas la justicia en tu mano. ¿Tú qué opinas por...? Sí, además es que se habla de la eliminación del dinero físico y que vamos a pasar todo, el nuevo sistema económico va a ser todo digital. Y claro, o sea, realmente son teorías, pero es que lo estamos viendo. Es que cuando tú ves en las noticias que ha salido un nuevo sistema de pago, el Bizum o lo que sea, y le ponen énfasis a esos sistemas de pago, realmente se está tratando de eliminar el dinero físico. No sabemos si tardará 10, 20 o 30 años, pero al final va a acabar eliminándose. Y al gobierno es que no le interesa que haya dinero negro, porque el gobierno lo que quiere es cobrar el dinero de todos esos impuestos para poder mantenerse, y no solo mantener, que estamos hablando de que con los impuestos no solo se mantiene la sanidad pública, se mantiene pues los hospitales, también se mantienen toda la gente que trabaja en el gobierno, que como el Pedro Sánchez coge y mete a mejor amigo suyo para el gobierno. Es que Escucha Ángel, actualmente, además de todo lo que has dicho, que eso ya llevamos muchos años así, es que actualmente un 38, 40, incluso hasta 50, porque estamos cada vez subiendo más, 25% de la población se está manteniendo del dinero del gobierno, por lo que tú has dicho antes, sí. Las pensiones. Sí. Las pensiones están dando de comer a un 50% de la población actualmente, claro, por culpa de que no hay trabajo, por culpa de que los hijos les toca volver a casa de sus padres, que son ya jubilados, que ya han cotizado un montón de años. Porque tú antes me decías que no se puede llevar. No se puede llevar, depende como tú lo veas. Porque si estás dándole de comer a la mitad de la población, sí, o lo llevas así, pero, o le das trabajo a todos los que están. Pero tú date cuenta que además de pagar el dinero a la mitad de la población, de mantener los hospitales, de mantener todas las cosas públicas, también se está pagando una parte a chiringuitos, que es del tema de, de que sí, que el cine, que si amigos, que si administraciones. Los políticos cobran muchísimo dinero. Sabes que hay administraciones duplicadas, que el mismo trabajo que hace un funcionario lo hace otro. Claro. Entonces, ¿para qué quieres tener dos? Tienes uno que hace el mismo trabajo y ya está. Reducir el gasto público, pero a la vez aumentar el gasto social, ¿no? Quiero decir, darle trabajo a mucha gente. Sí. Pero darle trabajo a mucha gente no significa que las empresas tengan unos impuestos altísimos y tal. Todo lo contrario. Lo que tienes es que apoyar totalmente a las empresas para que le den trabajo a los demás. Sí. ¿Entiendes? Bajando los impuestos y diciéndoles, si tú, en vez de tener un trabajador, tienes 3, sí, te va a costar más barato. O sea, claro, que te va a costar más caro teniendo un trabajador que teniendo 3. Sí. Si lo haces así,
entonces funcionará. Claro, lo que tiene que hacer pero nuestro gobierno, igual que otros gobiernos del mundo, pero el nuestro es el que nos toca. Pero hay que darse cuenta que esto que está pasando en España está pasando en todo el mundo. Sí, por eso. O sea, no hay un gobierno que diga, esto lo hace bien. O sea, es que por eso te digo, por eso estoy hablando de si realmente los políticos lo están haciendo así por convicción o porque hay alguien detrás que está pagando para que lo hagan así. Porque todo esto no es cosa de España. Si te vamos a Inglaterra, pasa igual, vamos a todo. Y en Holanda, y sobre todo con las medidas contra el COVID, sabiendo cosas de lógica, como estamos hablando de llevar más cuidado con las cosas, de más PCR, más control de todo, no se hace y en cualquier país, y al final decimos, este caos que se está produciendo por culpa de los políticos, ¿es porque todos los políticos son incompetentes o porque hay algo detrás? Hay algo que les obliga a que vayan en esa dirección. Claro. Es que ahí está el quid de la cuestión, porque o sea, yo pienso que ninguna persona en su sano juicio, con una formación como tienen estos políticos, van a poner las medidas que ponen contra el COVID, contra económicas y todo. Y en contra de la economía, sí. Y en contra del trabajo. Sí. Ellos dicen, o ponemos la economía o ponemos el COVID por encima de todo. No tienes por qué poner una cosa por encima de la otra. Sí. Puedes poner las dos cosas al mismo nivel, controlándolo, sí, y llevando un orden. Sí. Te tienes que gastar un dinero, no te lo gastes en pagarle a la gente por estar en su casa tocándose los huevos, claro, como están haciendo. Págalo por trabajar. Gástate el dinero en que la gente esté sana. ¿Cómo? Pasando más controles a todos, dándoles mascarilla gratis, que la gente lleve un orden, pero todo controlado. Claro, pero no es cuestión de cerrarlo todo, o sea. Pero no cerrando, no tienes que cerrar las empresas. Por ejemplo, tienes que dar facilidades. El caso más extremo, los bares. Justo. Los bares lo han cerrado. Los restaurantes, los bares. ¿Sabes que hay aparatos que pueden medir el nivel de CO2 en el aire? O sea, el CO2... No solo el CO2, es que yo he llegado a ver aparatos que miden hasta el COVID porque los han llegado a sacar. No, pero el tema de investigarlos y sacarlos. Pero el tema del CO2 es, si hay una saturación de CO2 puede haber COVID. Entonces, no, pero es que hay aparatos que son más aún. Que sacan el mismo COVID en el aire. Ahora mismo, si tienes toda la hostelería cerrada y hay empresarios que tienen esos aparatos que pueden medir el COVID o el CO2 en el aire, ¿por qué vas a obligar a esa gente que cierre si puede cumplir las medidas de seguridad? Es que no tiene ningún sentido. Exactamente. Además de que ya están cumpliendo muchas de ellas. Si es que se les ha obligado a un montón de medidas de seguridad y las han cumplido. Tanto en hostelería como no solo hostelería, también en cualquier tipo de ocio, que es lo que en España más puestos de trabajo y más dinero da. Como por ejemplo el teatro, la televisión y otros los medios de comunicación y cualquier otra, pero sobre todo el turismo y todo esto. ¿Por qué tienes que cerrarle las puertas al turismo? Vamos a ver, si pueden cumplir, es que las han cumplido todo lo que lo han exigido y podrían cumplir más. E incluso ayudarles a ellos a que cumplan esas normas. No cerrar los comercios ni cerrar nada. Respecto al turismo, hay una cosa que quería yo comentar, que es que un grupo de médicos puso un plan que era hacer que en el IFEMA, durante el verano, se preparara como una especie de test masivo de PCR para toda la gente que viniera del extranjero, venir con una prueba gratuita del COVID. Entonces, eso no hubiera hecho que la gente se fuera de España, hubiera hecho todo lo contrario, que todo el mundo quisiera venir. Sin embargo, el gobierno lo echó para atrás, porque en España tenemos muy buenos profesionales, muy buena gente que sabe lo que tiene que hacer y propone propuestas para el gobierno para incentivar la economía, que no se están llevando a cabo porque el gobierno las tira para atrás. Esto no tiene ningún sentido. O sea, es que parece que nos quieren tumbar. O sea, realmente lo que yo pienso es que los políticos quieren tumbarnos porque teniendo buenas ideas y buenos profesionales en España apoyando el tema del coronavirus, con tantas empresas y tanta gente trabajando, que tenemos que decir una cosa: España ha sido un ejemplo de responsabilidad y de buen hacer y de volcarse de solidaridad, y parece que nos está aprovechando, se está como tumbando todas esas cosas cuando podíamos haber resurgido de la crisis con todas esas medidas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si es que no sé por qué nuestros políticos y nuestros mandatarios han tirado justo por lo contrario de la gente que ha tenido unas buenas ideas,
unos buenos haceres en esta pandemia y unas buenas iniciativas, y los han tirado todos para atrás. Es que no se puede entender, al revés. La gente se está levantando, están haciendo venga huelgas, venga manifestaciones y todo lógicamente, porque es que no tiene ningún sentido lo que están haciendo. ¿A dónde nos quieren llevar los políticos? Sí. Pues hay una teoría, las teorías de la conspiración, que hablan de que existe una especie de grupo en la élite, que son los llamados masones o Illuminati, que son gente que está en el poder, que tienen todo el dinero del mundo y que pueden hacer y deshacer todas las cosas a su antojo. Y entonces esta gente, pues, como ocurre con el caso Epstein, que esto fue hace muy recientemente, ¿no? Que es una persona muy poderosa que tenía una red de prostitución con niñas menores de edad. Y entonces lo que hacía era llamaba a gente muy poderosa y les permitía, pues eso, estar con niñas y tal. Y esto es como que las personas más poderosas del mundo pueden traspasar todos los límites legales que existen. Y el último límite es, pues eso, la prostitución infantil. Entonces, esta gente, de tener tanto poder, que podían comprar jueces, podían lavar su imagen pues con campañas publicitarias o podían silenciar a personas comprando su silencio, pues lo que hacían es hacer lo que daba la gana, incluyendo, pues eso, tener sexo con niñas menores de edad. En caso de Epstein, pues también se habla de Trump, se habla de otros políticos y incluso deportistas famosos que entraban en su red y entonces les daba como ese estatus. Claro, sería ese estatus de decir, estamos arriba del todo, sí, por encima del todo, que encima de la ley, encima hasta los límites morales, podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, esa gente que está en esa élite, lo que busca finalmente es controlarnos a todos, hacer como una el poder mundial, como ocurre en 1984, que es la famosa novela donde se escribe como la humanidad ha caído en manos de un pequeño grupo de personas que controlan todo y realmente podemos decir que ahora mismo estamos muy lejos de eso. De momento son teorías, pero viendo lo que está pasando con la política, realmente podemos decir que esos políticos no esconden nada detrás, esas oscuras intenciones pagados por esta gente que no tiene escrúpulos y que lo que busca es el control mundial. Totalmente de acuerdo con ello. Es que además se ve mucho eso, lo ven muchísimo. Y todo lo que estamos viendo nos lleva a eso. Y puede ser que ese virus fuera creado en un laboratorio para llevarnos a lo que tú estabas hablando. ¿Puede ser? De hecho, en una de las veces que habló Bill Gates ante el público, dijo que hace unos años que iba a haber un virus mundial, ¿no? Como una pandemia que nos iba a asolar el mundo y tal. Y mucha gente pues habló de que Bill Gates en realidad no estaba amenazando. Claro, porque es que el propio Bill Gates estaba estudiando el propio coronavirus. El origen del coronavirus no se sabe realmente. O sea, por un lado se piensa que puede ser natural, ¿no? Que fue la misma Tierra después de estar maltratándola tanto tiempo y que como que se ha rebelado contra la humanidad. De hecho, hay una cosa muy curiosa que es cuando estuvimos confinados llovió más que nunca en la historia, pero también se habla de un arma biológica e incluso del propio virus, como tú has dicho antes José, que es que era para eliminar la población no activa y dejar solo a los que pueden trabajar y pueden aportar a este sistema económico medio roto. De hecho, es que esto es de chiste, en el gobierno de Zapatero, cuando llegó Rajoy, destapó que se había ido dinero público en prostitutas. O sea, es que encima de eso no se habla. Zapatero cogió el gobierno en un momento de España y lo acabó hecho un desastre. Y de eso no se habla. Pero es que nadie se preocupa de lo que ha pasado realmente. Simplemente la gente habla de oídas. O sea, no se quiere profundizar en los temas, sino que lo que cuentan que si uno es malo, otro es bueno. Pues el que le dicen que es malo y el que dicen que es bueno, y no se preocupan de ver la realidad de las cosas. Sí, la verdad es que sí que hay que siempre intentar meterse en el fondo de la cuestión, porque es que jamás en la vida nos van a contar de verdad la verdad de nada.
porque siempre nos lo cuentan a medias todo, siempre nos tienen ahí en vilo y con todo nos van a tener así siempre. Por eso siempre hay que intentar pensar y siempre intentar hacer las cosas como uno mismo piensa e intentar investigar e intentar enterarte tú de las cosas, porque es que si no, nunca jamás en la vida nos vamos a enterar de nada y siempre nos la van a pegar, y nos la están pegando y nos la pegarán siempre, claro. Pero la sociedad actual o se espabila o no va a funcionar. Sobre todo en torno a coronavirus y en torno a todo. Los problemas económicos, sí, y en torno a todo lo que tenemos actualmente. Yo lo que tengo claro es que estamos en un enclave geopolítico muy importante en la historia y que tenemos suerte de realmente de vivir estos momentos, porque pensar que nuestros antepasados vivieron la guerra y lo que tenían que hacer es irse al frente y evitar bombas, y nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas. Entonces, dentro de que estamos viendo momentos muy duros, pues siempre tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es estar en casa y evitar los máximos contactos y todo eso, y bueno, y que pronto veremos el final. El tema de las vacunas todavía... Sí, yo creo que sí. Todavía está... Hay que esperar un poco para las vacunas, pero... Y hay también conspiración detrás de las vacunas. Dicen que cuando nos inyecten las vacunas, a los años, ahí van a salir como micro robots que van a hacer que nosotros no podamos pensar. Yo todas esas cosas no me las creo, no me las puedo creer. No pienso ni siquiera que haya tecnología suficiente para llegar a algo así. Pero de todas maneras es que, o sea, sabes que la gente que está en la élite, o sea, va mucho más avanzada que nosotros, sí, mucho más allá, o sea, y realmente no sabemos lo que pueden estar pensando. Si realmente se ponen de acuerdo, porque otra cosa que también pienso es que pueden haber muchos ricos y pueden haber muchos planes oscuros, pero y que todos quieren el poder por encima de los demás. Se van a poner todos de acuerdo. Pensar una cosa: hay una guerra, o sea, no es una guerra, es una guerra fría, sí, entre Estados Unidos y China. Sí. O sea, estamos en el momento geopolítico que estamos viviendo, también estamos viendo quién se va a poder poner la supremacía del mundo. Sí. Hasta ahora ha sido Estados Unidos, pero China viene para adelantarlo por la derecha. Pisando fuerte. Y en este momento llega el coronavirus, y el coronavirus puede decantar la balanza hacia un lado hacia otro. Si todo el mundo critica a China porque China es el que va a adelantar, a lo mejor China no acaba siendo ese país que se impone. Tampoco podemos descartar que haya un conflicto mundial de poderes. Lo que pasa es que, sabiendo el tema de que pasó en la Guerra Fría, de las bombas nucleares y todo este tema, que es peligroso para la humanidad, son conflictos que van a estar encubiertos y van a regir por un silencio, como pasó en la Guerra Fría. Son guerras comerciales, son guerras de intereses y de controles de países, pero sin llegar a la guerra, sino algo más sutil. Ahora mismamente has hablado de China y de Estados Unidos, pero es que Rusia ahora se está nombrando mucho, por ejemplo aquí en España. Esta semana mismo he estado oyendo en televisión y en la radio que la vacuna rusa puede ser la mejor. Yo también he oído, la que más he oído que es la mejor es la española, sí, pero España no tiene poder en el mundo. Sin embargo, Rusia sí tiene un poder que además quiere volver a cogerlo otra vez como potencia mundial que siempre ha sido. Hay una carrera de vacunas como pasó en la Guerra Fría con la carrera a la Luna. Exactamente. Sí. Y ahora la guerra no está en ir a la Luna, porque lo de ir a la Luna sí se puede ir a otros planetas que también lo están estudiando y también están todos ahí a tope. Pero ahora lo más importante es el coronavirus, que es lo que está impactando la sociedad mundial. Sí. Entonces, como todos quieren estar por encima de los demás, todos quieren sacar una vacuna mejor que la de los demás. El que consiga la mejor vacuna puede ser que consiga el poder por encima de los demás. Este virus, igual que otros virus que hay, como el virus del SIDA o otros virus por el estilo, el virus del sarampión, otros virus por el estilo, son retrovirus. Los retrovirus son virus capaces de mutar. Tienen una serie de, digámoslo en sencillo, pelos, ¿no? Una serie de pelos, que esos pelos rascan a nuestras células, pueden ser nuestras células defensivas, las células de la sangre, las células de la respiración, cualquier otra célula, para meterse dentro de ellas
sin que ellas puedan defenderse, porque al rascarles lo que hacen es que abran un hueco y se meten por ese hueco. Y lo que hacen es manipular la célula. Manipular la célula y se reproducen. Sí, se copian, ¿vale? hacen copias. Sí, se reproducen, hacen copias, ¿vale? De sí mismas. Es la única forma que tienen de reproducirse, no se pueden reproducir de otra forma. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al reproducirse y al haber mucha cantidad y destruir nuestras células en esa función, lo que hacen es dañarnos. Y también al mismo tiempo lo que ocurre es que algunas copias son defectuosas. Sí. Y ahí es donde se producen las mutaciones. Claro, No. Sí. No. Los virus mutan porque su naturaleza es de mutar para poder enfrentarse a cualquier defensa que encuentren en oposición. Sí. Nunca es una esta, es todo lo contrario. Es una copia que no se hace bien. No es una copia defectuosa. Ahí estás tú equivocado. ¿Entonces qué? No. Los virus capaces de mutar, los retrovirus que son capaces de mutar, no es un defecto que tengan. Al revés, es una evolución. Primero era un virus normal y corriente que no era capaz de mutar. Y cuando se convirtió en un retrovirus capaz de mutar y capaz de cambiar sus glándulas capaces de entrar en las células, es cuando se hizo mucho más fuerte. Sí. Pero lo que hizo es evolucionar, claro. no involucionar. Pero la evolución se hace mediante copias, pero que esas copias malas se desechan y las copias buenas, como en la selección natural de la naturaleza, prevalecen. Entonces, en esas copias erróneas, que son copias pero no son erróneas, es una evolución, la evolución siempre es a mejor. Sí, pero me refiero a que esa evolución se produce a través de unas copias del virus en las células, que lo que hace es cambiar algo en la copia. Claro. Y entonces al cambiar algo en la copia son como copias que fallan algo, pero se fallan a favor o en contra. Pero en esa nueva copia es donde ellas encuentran nuevas formas de hacer daño. En la selección natural hacen que las copias buenas que puedan perjudicar más al ser humano son las que prevalezcan. Claro, y eso es lo que ha pasado con el virus brasileño y el virus africano. Con todos, porque todos los retrovirus son capaces de hacerlo. Sí, no, pero dentro del coronavirus, el virus inglés, el brasileño y el africano. Sí, es que hablamos porque es lo que está ahora en vilo del coronavirus, pero el virus más importante y más conocido y que más años lleva y no se ha conseguido encontrar vacuna contra él es el virus del SIDA. Es uno de los primeros retrovirus de alto nivel que salieron en el mundo. Sí. También nos están diciendo lo mismo, que los monos se lo pegaron a los seres humanos. Pero, ¿es verdad o en realidad el SIDA también se creó en un laboratorio? Igual que puede ser que el retrovirus se haya creado que el coronavirus se haya creado en un laboratorio. Eso es una de las grandes incógnitas, porque hace muchos años, en los años 80, 70, la homosexualidad se veía con muy malos ojos, incluso era era una enfermedad de la sociedad. Y un delito. Sí. Y entonces mucha gente piensa que el SIDA se creó como para destruir a esa gente que hace esa atrocidad contra la humanidad. No que esa atrocidad generara ese virus. Y el coronavirus pasa lo mismo, pero justamente, como hemos hablado ya, me da toda la sensación, por las características que tiene este virus, que siempre va contra las personas más débiles, con un organismo más débil, en que va contra lo que a la sociedad más le joroba, que es las personas mayores, las personas con dependencia y las personas con defectos en su genética, como unos pulmones mal, un corazón mal, otras cosas por el estilo mal, que no nos conviene a la sociedad. No nos conviene a la sociedad según los que mandan y los que dan el dinero a esas personas. Claro, porque tienen pagas, Exactamente, por esas pagas y esa dependencia que tienen de la sociedad. Sí. Entonces, a mí me da todas las características que he conocido de este retrovirus, me da toda la de que ha sido creado en laboratorio. Igual que me da toda la sensación de que el SIDA fue creado en laboratorio, y otras enfermedades como el sarampión puede ser que también fueran creadas en laboratorio. Pero además es mucho más antigua. Es mucho más antigua, pero a lo largo de la humanidad siempre ha estado estudiando armas genéticas y cosas por el estilo, porque esto para mí es un arma genética. Sí, realmente lo podemos pensar, pero no podemos afirmarlo. No podemos afirmarlo. No hay pruebas de ello. No hay pruebas. Sí. Ahora están estudiando un comité que ha designado Europa, ¿vale? Están investigándolo. No sabemos si nos van a dar datos verídicos o no, porque a lo mejor, igual que a otras personas, les pagan para que nos den los datos verídicos, o no se los
no se los dan. De hecho hay mucha información clasificada de todos los países, y entonces realmente si nosotros estamos viendo siempre la verdad de lo que nos dicen, ¿por qué tanta información clasificada? O sea, en todos los temas hay información clasificada. Igual que en China se quería ocultar el virus hasta que le estalló y no podía no forma pues, de ocultarlo. Luego en Estados Unidos también oculta el tema de los ovnis, que encima en estos años de locura solo falta que revelen información de los ovnis y nos digan que hemos establecido contacto con los ovnis. O sea, solo nos falta eso para ya terminar de volvernos locos. Salió hace poco una información de que Trump había puesto una ley que quiere desclasificar toda la información que tiene Estados Unidos acerca de los ovnis y de los extraterrestres. De hecho, hay una trama muy importante en el tema del asalto al Capitolio, que todo el mundo, o sea, de todos los medios de comunicación critican a Trump, pero es que lo critican desde antes de que pasara eso, de que Trump mandó a los suyos al Capitolio, que sí que es cierto, pero vosotros pensad en una cosa: cuando una persona normal de pie de la calle coge y se mete en el Capitolio y lo hacen a cara descubierta, cometen crímenes de Estado y lo hacen con total impunidad. Y lo hacen de forma alegre y lo hacen sabiendo, o sea, es que algo así se sabe que van a ir a la cárcel y van a ir por vida. O sea, o van a tener ahí unas repercusiones muy importantes. Y sin embargo la gente lo ha hecho como convencida de que lo que tiene que hacer es porque había algo detrás. O sea, y según hemos visto, pensamos que esa gente estaba como manipulada por cierto sector, de que pensaban que el día que llegaran al Capitolio, como lo mandó Trump, iban a tener cierta información que iban a tumbar a Biden, e incluso información más importante sobre el tema de ovnis, del virus incluso. De armas biológicas, de armas químicas, de todo tipo. De documentos clasificados que el Trump iba a revelar a la humanidad, y sin embargo no tiene lógica que Trump mandara a la gente al Capitolio, que dijo textualmente: marchamos al Capitolio, y fueron todos al Capitolio, y luego, una vez que estaban allí, Trump, ¿qué dijo? Volver a sus casas. O sea, ahí pasó algo. Porque no había esa información que yo buscaba. Es que también hay ciertas teorías que dicen que Trump tenía la información, pero que también fue chantajeado con documentos clasificados suyos. Porque estamos hablando de que realmente estamos en un mundo donde todos los políticos tienen mucho que esconder. Todos los políticos, incluso hablando antes del caso hay una foto de Trump con dos muchachas. O sea, realmente todos los políticos tienen muchas cosas que esconder. Todos. Entonces, o sea, la verdad, yo creo que al final no la vamos a saber nunca. Porque hay tantos intereses para ocultarla que no sabemos nunca. O sea, siempre es lo que importa. Lo único que importa a los políticos es los votos. Entonces, si una información va a perjudicarle, lo va a ocultar. Si le van a favorecer, lo van a revelar. Pero al final, toda la información nunca va a ser revelada por ese motivo, porque siempre va a haber alguna información que les va a perjudicar a unos o a otros. Hay fuerzas grandes y poderosas en el mundo que no conocemos muy bien porque nos las han escondido unos, otras nos las han revelado, como por ejemplo los Illuminati. No sabemos si son ficción o realidad. Los Illuminati ahora mismo no sabemos si están ahí o no están ahí. O sea, no lo sabemos. Entonces realmente, como no conocemos la verdad, no sabemos hasta qué punto pueden llegar estas grandes élites que supuestamente quieren controlarnos, y tampoco sabemos si realmente son así o es simplemente pues dos millonarios que quieren tratar de hacer algo, pero luego pues tienen todo el resto de poderes económicos en contra, y no sabemos si realmente hay división o sea, como nosotros no estamos ahí, no tenemos la información, no podemos saber lo que está aconteciendo en el mundo. O también puede ser que ellos intenten hacer algo para conseguir el poder y o fallen o no les termine por funcionar esas cosas que intentan hacer. Por eso mismo pues tenemos que callarnos en muchas cosas, pero siempre intentaremos expresar nuestra opinión e intentar, de toda la información que conseguimos, decir todo lo que sabemos de ella. Lo que está claro es que en este 2021 hay muchas cosas que parece que van a cambiar, que hay muchos enigmas por resolver y que tenemos que estar expectantes, y que no podemos ni descartar algo ni decir
decir que esto va a ser Y así. decir que es así por los cojones. Porque no tenemos toda la información. No sabemos dónde salió el COVID, ¿cómo vamos a saber si realmente el COVID es un arma de... ¿Un arma biológica? O para controlarnos. ¿O para controlarnos? No lo podemos saber, así que lo único que sabemos es que hay muchas incógnitas en el mundo y que estamos atentos a intentar descubrirlas de la medida que se vayan revelando las informaciones. Exactamente. Sí. Y nosotros podemos tener nuestras sospechas, podemos conseguir informaciones, podemos leer unas cosas, leer otras cosas, pero solo podemos dar nuestra opinión. Jamás en la vida podríamos llegar a revelar lo que en realidad está pasando ni lo que va a pasar en un futuro. Sí. Pero por lo menos vamos a dar nuestra opinión y todo lo que nosotros sabemos. Pues sí. Hasta aquí el podcast de hoy. Soy Angelus de artículodeopinión.net. Yo soy José Sánchez Martín. Sí. Mucho gusto en poder hablar para vosotros y en expresar mi opinión. Sí. Vale. Pues si os gusta el programa, pues podemos hacer muchos más así y en el futuro con nuevas informaciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.